Evangelio de hoy viernes 23 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 12 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al pronunciar estas palabras, no está simplemente hablando desde un ideal abstracto, sino desde la experiencia profunda del amor que él mismo encarna. Un amor que no se reduce a sentimientos pasajeros ni a vínculos basados en conveniencias humanas, sino que se manifiesta en el sacrificio, en la entrega libre y en el deseo sincero del bien del otro, a una costa de uno mismo. Porque el amor de Cristo no calcula, no mide, no se guarda nada, sino que se derrama generosa y totalmente, como lo hizo en la cruz, donde el Hijo del Dios vivo mostró que el verdadero amor consiste en dar la vida, en entregarla por entero, sin reservas, sin condiciones, sin miedo. Cuando el Señor nos dice que este es su mandamiento, nos está invitando a entrar en la dinámica misma de Dios, que es amor. Y al hacerlo, nos llama a salir de nuestras zonas de seguridad, de nuestras resistencias interiores, y de los egoísmos que limitan nuestra capacidad de amar auténticamente. Porque amar como Cristo amó es reconocer en el otro un hermano, una hermana, alguien por quien vale la pena sufrir, alguien por quien podemos entregarnos, incluso cuando no recibimos nada a cambio, incluso cuando la respuesta no es la gratitud, sino la indiferencia, la ingratitud, o incluso la traición. En este pasaje, el Señor pronuncia una de las verdades más hondas del Evangelio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y con estas palabras, nos revela no solo su destino, sino también su decisión consciente de entregarse hasta la última gota, de abrazar la cruz por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Porque para Jesús, dar la vida no fue una tragedia impuesta, sino una expresión libre y perfecta del amor más grande, del amor que no retiene nada para sí, del amor que salva. Es profundamente revelador que Jesús nos llame amigos, porque en ese acto, Él nos eleva, nos dignifica, nos saca de una relación de simple obediencia servil, para colocarnos en una intimidad nueva, en una cercanía donde el amor es el lenguaje, y la confianza es el lazo que une los corazones. Y así, al hacernos amigos suyos, nos comunica todo lo que ha recibido del Padre. Nos hace partícipes de la verdad divina. Nos convierte en portadores de una revelación que no es privada ni reservada para unos pocos, sino para todos los que escuchan con humildad. El amor de Cristo no es una imposición, sino una elección libre y profunda que nos incluye. Y por eso Él dice:
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que soy yo quien los elegí a ustedes. Con lo cual nos recuerda que nuestra vocación es respuesta, no iniciativa. Y que nuestra misión nace de una elección divina. De un llamado que no depende de nuestros méritos ni de nuestras capacidades, sino de la gracia que nos precede, que nos busca y que nos destina a llevar fruto. Es decir, a dar testimonio vivo de ese amor que ha transformado nuestra existencia desde dentro. Cuando Jesús nos habla del fruto que ha de permanecer, no se refiere simplemente a acciones momentáneas o gestos aislados, sino a una vida transformada desde la raíz, a una existencia que lleva consigo la semilla del amor eterno. Una fecundidad espiritual que no se marchita con el tiempo, ni se pierde con los fracasos humanos, porque es fruto del Espíritu, nacido de la unión con Cristo, sostenido por la gracia y fortalecido por la perseverancia en la fe, en la oración y en el amor concreto a los demás. Esta permanencia del fruto es también una permanencia en Cristo. Una adhesión vital que nos invita a vivir en comunión constante con Él. Como el sarmiento unido a la vid. Como el discípulo que no se separa nunca del Maestro. Porque sabe que separado de Él nada puede hacer. Porque es en la unión profunda con Jesús que descubrimos el sentido pleno de nuestra vida. La fuerza para afrontar las dificultades. La luz para discernir. Y el aliento para seguir amando cuando todo parece oscuro o imposible. El Señor añade con claridad que el Padre nos dará todo lo que pidamos en su nombre. Y esto no debe entenderse como una fórmula mágica o un acceso garantizado a nuestros deseos más superficiales, sino como una promesa vinculada a la comunión con su Hijo, a la identificación con su voluntad, a la transformación de nuestros anhelos en deseos que brotan del amor verdadero. Da deseo de servir, de dar, de edificar, de consolar. Porque orar en el nombre de Jesús es orar como Jesús. Con su corazón, con su mirada, con su entrega. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Así concluye este pasaje sagrado, recordándonos que toda la vida cristiana está contenida en este mandato, que no es una ley más, sino la raíz de todas las demás. La fuente de toda moral evangélica. Porque quien ama como Cristo ha amado, cumple la ley, glorifica a Dios y transforma el mundo desde adentro, con un amor que no se impone, sino que se ofrece, que no destruye, sino que construye, que no exige, sino que se dona por entero. Esta enseñanza nos desafía profundamente, porque vivimos en una sociedad que exalta la competencia, la autoafirmación y la búsqueda de intereses personales por encima del bien común. Pero el Evangelio de hoy nos invita a nadar contracorriente, a construir relaciones basadas en el servicio, en la ternura, en la empatía, y a dar pasos concretos para amar más y mejor. Perdonando con generosidad, escuchando con atención, acompañando con humildad. Amar como Cristo nos ha amado implica también entrar en el misterio de la cruz. Porque el amor verdadero siempre implica una forma de morir. Morir al egoísmo, a la impaciencia, a la indiferencia, y nacer a una vida nueva que se dona, que se abre, que se deja tocar por el dolor ajeno,
y que encuentra alegría no en poseer, sino en entregarse. Cuando Jesús llama amigos a sus discípulos, está abriendo una relación de confianza absoluta, de transparencia total. Porque el amigo no oculta nada. Comparte lo más íntimo de sí. Y se goza en la compañía del otro. Y así es Cristo con nosotros. No se reserva nada. No se guarda sus tesoros celestiales, sino que nos los comunica. Nos los confía. Para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Esta amistad divina es un don, pero también una responsabilidad. Porque ser amigo de Cristo significa vivir como Él vivió. Abrazar su misión. Ser testigo de su amor en medio de un mundo que muchas veces ha olvidado lo que significa amar sin intereses. Y por eso, quien ha sido tocado por esta amistad no puede permanecer indiferente, sino que se convierte en apóstol, en sembrador de esperanza, en constructor de puentes y no de muros. El mandamiento nuevo de Jesús no es una carga pesada, sino una liberación. Porque solo el amor libera. Solo el amor sana. Solo el amor hace nueva todas las cosas. Y cuando acogemos este mandato, comenzamos a ver a los demás con los ojos de Dios. No como enemigos, ni como rivales, sino como hermanos, como hijos del mismo Padre, llamados a caminar juntos hacia la plenitud del reino. En este Evangelio, Jesús también nos recuerda que el amor no es una simple emoción, sino una elección, una actitud, un compromiso permanente de buscar el bien del otro, incluso cuando no sentimos nada, incluso cuando todo parece en contra. Porque el amor cristiano no depende del estado de ánimo, sino de la fidelidad a aquel que nos amó primero. El hecho de que Jesús nos haya elegido no solo nos consuela, sino que nos dignifica. Porque nos da un valor que no depende de nuestras obras, sino del amor que nos ha sido entregado gratuitamente. Y esta elección divina nos impulsa a vivir con responsabilidad, con coherencia, con humildad, sabiendo que nuestra vida es un don para ser compartido. Cuando pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, lo hacemos con la certeza de que Él nos escucha. No porque lo merezcamos, sino porque estamos unidos a su Hijo. Y en esa unión filial, nuestras súplicas se hacen expresión de un corazón que busca agradar a Dios, servir a los hermanos y vivir según el Espíritu Santo. Jesús no quiere discípulos obedientes por miedo, sino amigos que lo sigan por amor, que se dejen moldear por su palabra, que abracen su estilo de vida con libertad interior. Y por eso, su mandamiento no es externo, sino que quiere escribirse en el corazón, donde se deciden las verdaderas batallas del alma. La mayor prueba del amor cristiano es la capacidad de donarse hasta el final, sin buscar recompensa, sin esperar reconocimiento. Porque quien ama así se parece a Cristo, y lleva grabado en su carne el sello del Evangelio, que es locura para el mundo, pero sabiduría y poder de Dios para quienes creen. Jesús nos amó hasta el extremo. Y ese extremo no tiene medida. No tiene límites. Porque su amor fue hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Y por eso, cuando Él nos dice que nos amemos como Él nos ha amado,
Está pidiendo que abramos el corazón a un amor capaz de vencer el orgullo, la soberbia, la indiferencia, y que hagamos de nuestra vida una entrega diaria. Una Eucaristía viva en medio del mundo. Esta invitación al amor recíproco no es simplemente una regla de convivencia entre los discípulos, sino una condición indispensable para dar testimonio del Evangelio en el mundo. Porque solo cuando los cristianos se aman de verdad entre ellos, el mundo puede creer que Jesús ha sido enviado por el Padre. Y este amor fraterno se convierte entonces en el rostro visible del Dios invisible. En la huella del Espíritu entre nosotros. En el lenguaje que todos pueden comprender aunque no conozcan una sola palabra de doctrina. En un mundo marcado por la fragmentación, la división y la sospecha constante, la Iglesia está llamada a ser signo e instrumento de unidad. Y esta unidad no puede sostenerse en pactos externos o en meros acuerdos humanos, sino en el amor que brota de Cristo y fluye entre los suyos. Como una corriente viva que sana, que renueva, que reconstruye lo que parecía roto para siempre. Amar a los demás como Cristo nos ha amado implica también saber mirar más allá de sus errores, de sus heridas y de sus sombras, como Jesús lo hizo con nosotros. Porque el amor cristiano no es ciego, pero sí es misericordioso. No es ingenuo, pero sí es paciente. No exige perfección, pero sí ofrece comprensión, tiempo y una segunda oportunidad. Esta forma de amar no se aprende de una vez, ni se adquiere por simple esfuerzo humano, sino que es fruto del Espíritu Santo que actúa en nosotros, que nos transforma por dentro, que purifica nuestras intenciones, y nos lleva poco a poco a parecernos más a Cristo, a tener sus mismos sentimientos, su misma compasión, su misma entrega generosa y silenciosa. Por eso, cada día debemos pedir al Señor que nos enseñe a amar, que nos libre del egoísmo que se disfraza de prudencia, de la indiferencia que se escuda en la distancia, y del miedo que nos impide comprometernos con el dolor de los demás. Porque amar como Cristo no es una tarea fácil, pero es la única forma de vivir plenamente, de ser fecundos, de dejar huellas que no se borran. Jesús nos ha confiado una misión: dar fruto que permanezca. Y este fruto no se mide por el éxito, ni por la cantidad de obras visibles, sino por la calidad del amor que ponemos en lo que hacemos, por la fidelidad silenciosa en las pequeñas cosas, por la capacidad de hacer el bien incluso cuando nadie lo ve, por la perseverancia en medio de la oscuridad. Dar fruto que permanece es también vivir de tal manera que nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones estén impregnadas del Evangelio. Que cuando alguien se acerque a nosotros sienta que ha sido escuchado, acogido, comprendido, y que ha experimentado un poco de ese amor de Dios que lo sostiene todo. Permanecer en el amor de Cristo requiere constancia. Porque hay días de entusiasmo, pero también días de sequedad, de lucha interior, de tentaciones. Y es ahí donde se pone a prueba nuestra fidelidad. Cuando debemos recordar que el amor no se basa en sentimientos, sino en una decisión sostenida, en una alianza con aquel que nunca nos abandona. El mandamiento del amor no es solo un ideal hermoso, sino un camino concreto que se recorre en lo cotidiano.
En cada gesto de ternura hacia el que sufre. En cada palabra amable. En cada acto de perdón. En cada mirada limpia. En cada silencio que consuela. Porque Dios nos ama a través de nuestras manos. De nuestras voces. De nuestras decisiones. Ser amigos de Jesús significa también compartir su misma suerte. Abrazar su cruz. Permanecer con Él incluso cuando la fe es puesta a prueba. Cuando amar se vuelve costoso. Cuando el mundo no comprende. Porque la amistad verdadera se manifiesta en la hora de la prueba. Y es ahí donde el discípulo se convierte verdaderamente en amigo. Jesús nos llama a una vida en plenitud. Y esta plenitud no se alcanza por tener más. Por lograr más. Sino por amar más. Por darnos más. Por vivir en comunión con Él y con los demás. Y por eso su mandamiento no es una imposición externa, sino una invitación amorosa a vivir de manera más humana, más libre, más fecunda. En cada Eucaristía, el Señor nos recuerda este mandato de amor. Nos alimenta con su cuerpo para que tengamos fuerza para vivirlo. Nos une como hermanos para que no caminemos solos. Y nos envía al mundo para ser signos vivos de su presencia. Testigos de su compasión. Sembradores de una esperanza que no defrauda. A lo largo de la historia, los santos han encarnado este amor de Cristo en sus vidas. Cada uno de manera única. Pero todos con la misma raíz. La unión con Jesús. La escucha de su palabra. Y la entrega generosa de sí mismos. Por eso hoy también nosotros estamos llamados a ser santos. No por hacer cosas extraordinarias, sino por amar extraordinariamente lo ordinario. El amor de Cristo no conoce fronteras. No se limita a los que piensan como nosotros, ni a quienes comparten nuestra fe, sino que se extiende a todos sin distinción. Y esto nos desafía a romper nuestros prejuicios, nuestras seguridades, nuestras barreras, para abrazar con misericordia a cada ser humano como imagen de Dios. Permanecer en su amor implica también confiar en que, incluso cuando no entendemos lo que vivimos, incluso cuando sentimos que estamos solos, Él permanece con nosotros. Que su amor no nos abandona. Que su gracia nos sostiene. Y que, aun en medio del dolor, su promesa sigue siendo verdadera. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría sea plena. Permanecer en su amor implica también confiar en que, incluso cuando no entendemos lo que vivimos, incluso cuando sentimos que estamos solos, Él permanece con nosotros. Que su amor no nos abandona. Que su fidelidad no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestros logros. Porque su amor es alianza eterna. Es promesa cumplida. Es compañía silenciosa que nos levanta y nos guía aún en las noches más oscuras. Jesús, al llamarnos amigos, nos otorga una dignidad inmensa. Porque no somos simples servidores que ejecutan órdenes sin comprender, sino amigos que conocen el corazón de su Maestro, que escuchan sus secretos, que participan de su intimidad. Y esto nos compromete a vivir con transparencia, con coherencia, con ese fuego interior que nace del trato personal y constante con Él. Esta elección de Jesús, que nos ha escogido antes de que nosotros lo eligiéramos a Él, es un misterio de gracia que nos sobrepasa.
Y que debería llenarnos de humildad y gratitud. Porque no nos llamó por mérito, ni por prestigio, ni por capacidades humanas, sino por amor puro, gratuito, misericordioso. Y ese amor nos impulsa a vivir a la altura de esa llamada. No para impresionar a los demás, sino para glorificar a aquel que nos amó primero. Ser discípulos de Cristo significa también tener el corazón disponible para acoger al otro. Para servir sin buscar recompensa. Para perdonar cuando nos cuesta. Para entregar el tiempo, las energías y la vida por los que Dios ha puesto a nuestro lado. Y sólo así la comunidad cristiana se convierte en una familia viva. En un lugar donde Dios habita. En un signo visible del reino que ya está presente entre nosotros. Este mandamiento nuevo de Jesús no es uno más en la larga lista de preceptos, sino el centro de todo. La raíz que da sentido a todo lo demás. Porque sin amor no hay fe viva. Sin amor no hay esperanza auténtica. Sin amor toda obra pierde su fuerza, su belleza, su fruto. Y por eso todo discípulo está llamado a regresar una y otra vez a este mandamiento. A dejar que le moldee por dentro. Que le renueve por fuera. Que le configure completamente con Cristo. Amar como Jesús nos ha amado es entrar en la lógica del don total de uno mismo. Donde se vive para el otro. Se piensa en el otro. Se sufre con el otro. Se lucha junto al otro. Y eso significa también aceptar la vulnerabilidad. Renunciar al control. Y dejarse afectar profundamente por la realidad del hermano. Como lo hizo Cristo al encarnarse y habitar entre nosotros. Cuando vivimos este amor en lo concreto, no solo nos santificamos personalmente, sino que transformamos el entorno. Construimos puentes donde había muros. Curamos heridas con nuestra cercanía. Restauramos la confianza con nuestra fidelidad. Y sembramos esperanza en medio de los desiertos más áridos. Porque el amor de Dios, vivido por sus amigos, tiene un poder real para cambiar el mundo. En tiempos de indiferencia globalizada, donde el otro se convierte con facilidad en un número, en un problema, en una amenaza. El Evangelio nos recuerda que cada persona es digna de amor. Que no podemos acostumbrarnos al dolor ajeno. Que estamos llamados a sentir como propios los sufrimientos del hermano. Y a comprometernos con justicia. Con ternura. Con obras concretas que devuelvan la dignidad perdida. Esta forma de amar no es posible sin la oración. Porque solo en la intimidad con el Señor podemos recibir el Espíritu que nos capacita para amar como Él. Que nos sostiene en los momentos de aridez. Que nos da la sabiduría para discernir cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo consolar y cuándo corregir. Cuándo esperar y cuándo actuar. Porque el amor verdadero es también sabio. Atento. Prudente. Amar como Cristo no es un ideal lejano reservado para unos pocos, sino una tarea diaria. Una vocación para todos los que hemos sido injertados en Él por el bautismo. Una realidad posible cuando nos dejamos llenar por su Espíritu. Cuando nos alimentamos con su palabra. Cuando dejamos que su presencia en la Eucaristía transforme nuestros pensamientos. Nuestras actitudes. Nuestras relaciones. Y sólo así dejamos de amar con nuestras propias fuerzas. Para comenzar a amar con el corazón mismo de Dios.
En este Evangelio, Jesús no deja espacio para medias tintas. No suaviza el llamado al amor, sino que lo eleva a la máxima exigencia posible. Dar la vida. Entregarse sin reservas. Sacrificarse por el bien del otro. Incluso cuando no haya gratitud. Incluso cuando el otro no lo merezca. Incluso cuando cueste lágrimas. Incomodidad. Silencio. Y esta radicalidad es la que define al cristiano auténtico. Jesús no solo habla del amor. Lo vive hasta las últimas consecuencias. Y lo hace en un contexto cargado de traición. De abandono. De muerte cercana. Enseñándonos que el amor no depende de las circunstancias favorables, sino que se manifiesta con mayor poder precisamente en medio del dolor. De la noche. Del rechazo. Porque allí su luz brilla con más fuerza y redime con mayor intensidad. Este llamado al amor como Jesús no es una opción. Es el mandamiento central de su mensaje. La síntesis de todo lo que vino a enseñarnos. El corazón de su voluntad para nosotros. Y por eso quien no ama como Él, no ha comprendido el Evangelio. No ha entrado aún en la verdadera vida cristiana. Porque no se puede ser discípulo sin vivir este amor que rompe esquemas. Que abraza al enemigo. Que lava los pies. Que se ofrece en silencio. En este pasaje se nos revela también una verdad consoladora. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Es Jesús quien nos elige. Quien nos llama amigos. Quien nos capacita para dar fruto. Quien sostiene nuestra fidelidad. Y esta elección nos libera del orgullo. Del miedo. De la inseguridad. Porque sabemos que no caminamos solos, sino que nuestra raíz es el mismo. Ser amigo de Jesús es un privilegio y una responsabilidad inmensa. Porque supone tener un vínculo profundo con Él. Escuchar sus confidencias divinas. Conocer su voluntad. Participar de sus dolores y de sus alegrías. Y eso exige tiempo. Silencio interior. Apertura del corazón. Renuncia a la superficialidad. Porque no se puede ser amigo de Cristo sin vivir en comunión constante con Él. El fruto que Jesús espera de nosotros no es el éxito humano, ni la admiración del mundo, ni la eficacia de nuestras acciones, sino el fruto del amor auténtico. De vidas entregadas con alegría. De gestos que sanan. De palabras que levantan. De actitudes que reflejan su rostro. Y este fruto permanece porque nace de Dios y lleva la savia del cielo. Pedir en nombre de Jesús no significa usar su nombre como fórmula mágica, sino pedir según su corazón. Desear lo que Él desea. Orar desde su mirada. Con su compasión. Con su entrega. Y entonces sí. Todo lo que pidamos será concedido. Porque estaremos pidiendo no desde el ego, sino desde la voluntad del Padre que habita en nosotros. Jesús no quiere servidores ciegos. Quiere amigos conscientes. Personas libres que eligen amar. Que entienden su plan. Que lo acompañan con madurez. Que no huyen ante la cruz, sino que se quedan. Que no niegan conocerlo por miedo, sino que proclaman con humildad. Él es mi Señor. Él es mi amigo. Y yo le pertenezco. Vivir este mandamiento es la mejor manera de evangelizar.
Porque el amor atrae más que cualquier argumento. Convence más que cualquier discurso. Toca más profundamente que cualquier técnica. Y solo una comunidad que ama como Jesús podrá ser faro en medio de la oscuridad. Esperanza donde hay desesperanza. Consuelo donde hay soledad. Cuando Jesús dice que no somos nosotros quienes lo hemos elegido, sino que es Él quien nos ha elegido a nosotros, está revelándonos un amor que nos precede. Un amor que no depende de nuestros méritos, ni de nuestras decisiones, ni de nuestras capacidades, sino de su libertad absoluta y de su misericordia sin condiciones. Y eso nos da una certeza profunda. Pues si Él nos eligió, Él nos sostendrá. Él nos capacitará. Él nos acompañará hasta el fin. Incluso cuando flaqueemos. Incluso cuando nos sintamos indignos. Porque su elección es irrevocable. La misión que nos confía. La de dar fruto y que ese fruto permanezca. No es una tarea superficial ni pasajera, sino una llamada a vivir de tal manera que nuestras obras, nuestras palabras, nuestra presencia, dejen una huella duradera en los corazones. Una huella que no se borre con el tiempo, porque estará sembrada en el amor de Cristo, que es eterno. Y este fruto se multiplica silenciosamente, como las semillas que germinan bajo tierra. El amor de Cristo no es solo afectivo, sino efectivo. Se traduce en acciones concretas, en decisiones diarias que implican sacrificios, renuncias y entrega desinteresada. Y por eso, cuando amamos verdaderamente, no buscamos reconocimiento, no esperamos recompensas, no hacemos cálculos, sino que nos damos con libertad, con gozo, con la certeza de que estamos caminando en la verdad. Jesús llama a sus discípulos amigos, y no siervos, porque el amigo no obedece por obligación, sino por amor. Porque el amigo participa de los secretos del corazón del otro. Y Jesús nos ha abierto su corazón. Nos ha confiado lo que ha oído del Padre. Nos ha hecho partícipes de su misión redentora. Y por eso no hay mayor dignidad que esta. Ser amigos del Hijo de Dios. Este pasaje del Evangelio de San Juan no es simplemente un mensaje de consuelo, sino una llamada a vivir de modo heroico. Porque el amor que Jesús propone no se limita a los momentos fáciles, sino que se hace más necesario cuando cuesta. Cuando hay conflicto. Cuando hay rechazo. Y allí. Cuando damos la vida sin esperar nada a cambio. Es cuando nos parecemos más a Él. Vivir este amor transforma nuestras familias, nuestras parroquias, nuestras comunidades. Porque cuando hay amor verdadero, no hay espacio para la envidia, ni para el juicio, ni para el egoísmo. Y entonces la Iglesia se convierte en signo visible del reino de Dios. En casa de hermanos. En lugar de sanación y de esperanza. Jesús sabía que amar nos costaría. Por eso no solo nos manda amar, sino que nos capacita para hacerlo. Nos regala su Espíritu. Nos fortalece con su gracia. Nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Y nos acompaña con su palabra. Para que cada día podamos crecer en este amor que no nace de nosotros, sino de Él. Ser elegidos por Dios no es motivo de soberbia,
sino de humildad profunda. Porque no hay nada en nosotros que justifique esa elección, sino solo su amor gratuito. Y por eso debemos vivir agradecidos, vigilantes, fieles, sabiendo que Él espera frutos de nuestra vida. Frutos que broten del amor, y no del esfuerzo solitario. Amar como Jesús es también saber perdonar. No guardar rencor. No devolver mal por mal. Saber mirar con compasión incluso a quienes nos hieren. Y esto es imposible si no vivimos unidos a la vid que es Él. Si no permanecemos en su amor. Si no dejamos que su vida fluya en nosotros. El amor del que habla Jesús no es algo superficial. No es sentimiento pasajero. Ni emoción efímera. Sino una decisión profunda. Una entrega consciente. Un acto de voluntad sostenido por la gracia. Y por eso es capaz de superar cualquier obstáculo. Cualquier desilusión. Cualquier sufrimiento. Si queremos comprender el corazón de este Evangelio, debemos mirarlo a Él. Contemplarlo en la cruz. Ver cómo ama hasta el extremo. Cómo perdona al que lo crucifica. Cómo entrega su vida por amor. Y entonces sabremos lo que significa amar de verdad. Entonces entenderemos que no hay amor más grande que ese. Jesús nos ha revelado el deseo del Padre. Que nos amemos como Él nos ha amado. Y este mandato no es una carga, sino un camino de libertad. De plenitud. De felicidad verdadera. Porque solo amando así descubrimos quiénes somos. Para qué fuimos creados. Y a qué destino eterno estamos llamados. En cada Eucaristía, Jesús vuelve a darnos su cuerpo por amor. Vuelve a entregarse. Vuelve a decirnos que su mandamiento no es teoría, sino realidad encarnada. Y si comulgamos verdaderamente, también nosotros estamos llamados a ser pan partido para los demás. El amor es la única medida por la cual seremos juzgados. Y no se trata de cuántas cosas hicimos, sino de cuánta caridad pusimos en ellas. De cuánta paciencia ofrecimos. De cuánta misericordia dimos. De cuánto nos pareció nuestra vida a la de Jesús. Este Evangelio no es solo una lectura piadosa. Es un desafío urgente. Una voz que clama en lo profundo del alma. Una llama que quiere encenderse en medio del mundo. Una misión que transforma la existencia cuando se acoge con radicalidad. Cristo quiere hacernos partícipes de su gozo. Y ese gozo solo se encuentra en el amor verdadero. Porque quien ama de este modo experimenta ya un anticipo del cielo. Una plenitud que ninguna riqueza puede ofrecer. Una alegría que no depende de las circunstancias externas. En un mundo que ha olvidado cómo amar, los cristianos estamos llamados a ser testigos de este amor radical. A nadar contra la corriente del egoísmo. A hacer luz en la oscuridad del individualismo. A dar sin medida como Cristo nos enseñó. Cuando el amor reina, desaparecen los miedos. Se rompen las cadenas. Se construyen puentes. Y entonces aparece la verdadera paz. Esa que el mundo no puede dar. Pero que nace del corazón que ama como Dios ama. Solo el amor permanece. Todo lo demás pasará. Y por eso vale la pena vivir cada día con el único propósito de amar más. Mejor. Con más profundidad. Con más verdad. Con más humildad.
Que este mandamiento de Jesús sea nuestra brújula, nuestra fuerza, nuestro consuelo, nuestra misión. Y que cada uno de nuestros días sea una respuesta viva y generosa a su voz que nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor es la única medida por la cual seremos juzgados. Y no se trata de cuántas cosas hicimos, sino de cuánta caridad pusimos en ellas. De cuánta paciencia ofrecimos. De cuánta misericordia dimos. De cuánto nos dejamos transformar por el amor de Cristo en nuestras decisiones cotidianas. Y al final de la vida, lo único que permanecerá será ese amor que dimos. Porque todo lo demás pasará. La alegría de Jesús no es una alegría superficial. No es la euforia del momento ni la ausencia de problemas, sino la certeza interior de sabernos amados por el Padre, habitados por su presencia, sostenidos por su fidelidad. Y esa alegría puede mantenerse incluso en medio del dolor, porque nace del amor que no falla. Permanecer en el amor de Jesús es como morar en una casa segura, donde el corazón descansa, donde la identidad se afirma, donde el alma encuentra su centro. Y desde esa morada interior podemos amar al prójimo, perdonar al enemigo, caminar en paz y sembrar luz aún en las noches más oscuras. Jesús no dice sentid amor, sino amad. Porque el amor del que habla es mucho más que emoción. Es un acto libre de la voluntad iluminada por la fe. Es un modo de vivir que trasciende las circunstancias. Y que exige compromiso, constancia y obediencia al mandamiento nuevo que Él nos ha dejado. Jesús no exige algo que Él no haya vivido primero. Porque cuando manda amar como Él, lo hace desde su propia entrega, desde su cruz, desde su paciencia con los pecadores, desde su misericordia con los que lo traicionaron, desde su humildad al lavar los pies. Y por eso su mandamiento no es una teoría, sino la expresión más pura de su vida. Amar como Cristo significa también elegir el bien del otro aun cuando no nos corresponda. Incluso cuando no lo merezca. Incluso cuando eso implique nuestra renuncia. Porque amar así es reflejar el rostro del Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y que no se cansa nunca de buscar al Hijo que se ha perdido. El fruto que permanece no es el éxito humano, ni la admiración de los demás, sino las obras silenciosas del amor fiel. Los gestos pequeños hechos con ternura. La fidelidad en lo oculto. La paciencia con los frágiles. La sonrisa dada en medio del dolor. El perdón ofrecido cuando nos hieren. Jesús desea que nuestra alegría sea plena. No a medias. No efímera. No condicionada por el éxito o el reconocimiento, sino plena en Él. Y esto solo se alcanza cuando el alma vive en comunión con su Señor. Cuando hay coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Cuando dejamos que Él nos ame y nosotros respondemos con amor. Amar como Cristo también significa corregir con caridad. Decir la verdad sin herir. Defender al débil sin odio. Proclamar el Evangelio sin orgullo. Y mantenernos firmes en la fe sin despreciar a quienes no creen. Porque el amor nunca deja de buscar. De esperar. De confiar. De sostener. Nuestra vocación como cristianos es amar. Y todo lo demás es secundario. Porque sin amor no sirve la fe.
Sin amor no vale el sacrificio. Sin amor no hay santidad. Y por eso, cada día debemos preguntarnos si estamos amando como Él. Si nuestras acciones están llenas de su espíritu. O si hemos caído en la rutina vacía. El amor es el termómetro del alma. La señal de que Dios habita en nosotros. Y cuando falta el amor, todo se enfría. Todo pierde sentido. Todo se vuelve ley sin vida. Estructura sin alma. Práctica sin corazón. Pero cuando el amor de Cristo arde dentro, todo se transforma. Todo se llena de luz. Jesús quiere que su amor sea en nosotros fuente de fecundidad. Que no lo guardemos solo para nosotros, sino que lo compartamos. Que lo llevemos a los que no lo conocen. Que lo ofrezcamos a los que sufren. Que lo vivamos incluso con quienes no lo esperan. Y así el mundo sabrá que somos sus discípulos. Jesús no nos deja solos para vivir este amor, sino que permanece en nosotros. Nos envía el Espíritu Santo. Nos da fuerza cuando flaqueamos. Consuelo cuando sufrimos. Dirección cuando nos perdemos. Y así podemos perseverar. Incluso en medio de la sequedad. Incluso cuando nos cuesta. El mandamiento nuevo no caduca con el tiempo. No pierde vigencia con los cambios culturales. No se adapta a modas pasajeras. Porque es la expresión del ser mismo de Dios. Que es amor. Y por eso amar como Cristo no es una opción, sino la única manera auténtica de vivir como cristianos. Cuando vivimos este amor, el mundo cambia. No porque eliminemos todo el mal, sino porque irradiamos luz en medio de la oscuridad. Llevamos consuelo donde hay herida. Damos sentido donde hay vacío. Y así, como pequeños faros, contribuimos a que el reino de Dios crezca en lo oculto. El amor no es debilidad. Es fuerza transformadora. Es coraje para dar la vida. Es firmeza que no se impone. Pero tampoco se retira. Es ternura que no se rinde. Es paciencia que no desespera. Y por eso, amar como Cristo es el acto más valiente y más fecundo que puede realizar un ser humano. Cuando nos cuesta amar, no huyamos. No nos cerremos. No endurezcamos el corazón. Sino vayamos a Jesús. Pidamos su gracia. Roguemos al Espíritu. Miremos su cruz. Y recordemos que Él no nos deja solos. Porque sabe que amar como Él solo es posible si Él vive en nosotros. Amarnos unos a otros como Cristo nos amó es más que una invitación. Es la identidad del cristiano. Es el signo por el cual el mundo reconocerá a los discípulos verdaderos. No por títulos. Ni por logros. Ni por apariencia. Sino por ese amor concreto. Humilde. Fiel. Y perseverante. Este mandamiento nuevo no es una carga, sino una promesa. Porque quien ama así encuentra libertad. Encuentra plenitud. Encuentra comunión con Dios y con los hermanos. Y se convierte en signo del reino que ya está presente entre nosotros. Amar como Cristo es el camino seguro hacia la santidad. Es la vida misma de Dios en el alma humana. Es la plenitud de la ley y de los profetas. Es el rostro del Evangelio encarnado en cada gesto. ¿Y quién así ama?
ya participa de la eternidad. Porque Dios es amor. Cuando permitimos que el amor de Jesús transforme nuestro corazón, nuestros gestos cotidianos se vuelven eternos. Nuestras palabras sanan. Nuestras manos sostienen. Nuestros silencios consuelan. Y nuestras decisiones edifican puentes en lugar de muros. Porque el que ama como Cristo lleva su luz incluso sin hablar. Jesús nos elige y nos envía a dar fruto. No un fruto cualquiera, sino uno que permanece, que brota del amor, que alimenta a los demás, que no depende de nuestros méritos, sino de nuestra unión con Él. Y por eso, cuanto más lo amamos, más fecundos somos. La cruz es la escuela suprema del amor cristiano, donde aprendemos que amar cuesta, que perdonar duele, que servir desgasta, que obedecer al Padre implica a veces pasar por el desierto, pero también que después de la cruz viene la resurrección. Y que quien ama así vive ya desde ahora la vida eterna. Este mandamiento nuevo que Jesús nos da no es una carga, sino un regalo. No es una obligación externa, sino una invitación a vivir como hijos del Padre, a reflejar su imagen en el mundo, a ser testigos de un amor más grande. Un amor que no termina, que no envejece, que no muere. Porque es el mismo amor con el que Dios nos amó desde el principio. Amar como Jesús nos amó implica acoger al otro en su totalidad. No solamente en sus virtudes, sino también en sus heridas, en sus contradicciones, en sus silencios que gritan y en sus palabras que callan. Porque el amor que viene de Dios no pone condiciones, no calcula, no etiqueta. Simplemente se ofrece. Como un hogar que siempre tiene la puerta abierta. En cada gesto de misericordia que damos. En cada sonrisa ofrecida sin esperar nada a cambio. En cada palabra que sana en lugar de herir. En cada silencio que acompaña sin invadir. Estamos encarnando el mandamiento de Jesús. Estamos construyendo reino. Estamos amando como Él amó. No elegimos nosotros el camino del amor. Fue Él quien nos eligió primero. Quien nos miró desde nuestra pobreza y nos llamó sus amigos. Quien no se desilusiona de nuestra debilidad. Porque su amor no depende de lo que podamos ofrecerle, sino de lo que Él ya decidió. Amarnos hasta el extremo. Ser amigos de Jesús es el mayor título que se nos puede conceder. No porque lo merezcamos, sino porque Él quiere compartir su intimidad con nosotros. Revelarnos el corazón del Padre. Y hacernos partícipes de su misión de reconciliación y de paz. El amor cristiano no se queda en palabras bellas, sino que se vuelve carne en nuestra historia concreta. Se mete en nuestras heridas. Se arrodilla ante las necesidades del otro. Se compromete con los que sufren. Y no teme ensuciarse las manos por hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Jesús no nos llama esclavos. Porque al esclavo no se le confían los secretos del corazón. Al esclavo no se le ama. Se le usa. Pero nosotros hemos sido hechos amigos. Y a los amigos se les comparte el alma. Se les entrega la vida. Se les ofrece el corazón entero. En este mundo donde muchos viven relaciones superficiales, marcadas por el interés y la conveniencia,
El mandamiento de Jesús resuena como una revolución silenciosa. Un llamado a la autenticidad. A una comunión que no se basa en lo que el otro me da, sino en lo que yo decido ofrecer. Incluso sin ser correspondido. La fecundidad a la que nos llama Cristo no se mide en logros visibles, en éxito mundano, sino en cuanto hemos amado. En cuántos han podido encontrar a Dios a través de nosotros. En cuánta esperanza hemos sembrado con nuestras acciones escondidas y nuestros sacrificios silenciosos. La amistad con Jesús no es un privilegio cerrado. Es un don que se convierte en misión. Porque el amigo de Jesús se convierte en puente hacia él para otros. Testigo creíble de su ternura. Embajador de su compasión. Sembrador de su paz. El amor que Cristo nos manda vivir no nace del esfuerzo humano, sino de una experiencia profunda de haber sido amados primero. Y por eso, cuanto más dejamos que su amor nos llene, más naturalmente brota de nosotros hacia los demás. Sin cálculo. Sin presión. Sin miedo. En la escuela del Evangelio. Aprender a amar es aprender a mirar con los ojos de Jesús. A caminar al ritmo del que va más lento. A esperar sin impaciencia. A hablar con verdad sin herir. A corregir con ternura. A servir con alegría. El mundo necesita más discípulos que amen. Más cristianos que vivan el Evangelio en lo concreto. Más corazones abiertos que no teman gastar su vida por los demás. Porque solo el amor salva. Solo el amor construye. Solo el amor da sentido a todo lo demás. Jesús no nos dejó una teoría. Nos dejó su vida. Su carne entregada. Su sangre derramada. Sus brazos extendidos en la cruz. Como escuela eterna de amor sin medida. Amor sin retorno. Amor que no retrocede ante el rechazo. Amor que no se cansa de esperar. A veces pensamos que amar como Cristo es imposible. Pero Él no nos pide lo que no podemos dar. Nos ofrece su Espíritu para que sea Él quien ame en nosotros. Quien actúe a través de nuestras manos. Quien pronuncie palabras de vida desde nuestra boca. Quien abrace desde nuestros brazos. Cada vez que perdonamos de verdad. Que damos una oportunidad nueva. Que resistimos a la indiferencia. Que dejamos de pensar solo en nosotros. Estamos haciendo presente el reino que Jesús vino a anunciar. Ese reino que comienza en lo oculto. En lo sencillo. En lo pequeño. El mandamiento del amor no es un añadido opcional para quien se considera buen cristiano. Es la esencia misma del Evangelio. El corazón de la fe. La señal visible de que hemos sido transformados por Cristo. Porque sin amor, nada tiene sentido. Ser cristiano es dejar que el amor nos duela. Que nos cambie los planes. Que nos saque de nuestras comodidades. Que nos empuje a cruzar fronteras. A tocar las llagas del mundo con manos compasivas. A vivir con un corazón vulnerable pero valiente. Jesús nos llama amigos. Y un amigo de verdad nunca abandona. Nunca traiciona. Nunca deja de amar. Incluso cuando todo parece perdido. Porque sabe que en el amor está la victoria. No en las armas. No en la fuerza. No en el ruido. Amar como Jesús nos amó no es una emoción pasajera ni una simpatía superficial. Sino una decisión profunda que se renueva cada día. Aun cuando cuesta.
Aun cuando no hay respuesta del otro lado. Porque ese amor no depende de cómo se siente uno, sino de a quien uno ha decidido pertenecer. A Cristo, el amado eterno. En un mundo donde el amor a menudo se confunde con el deseo o la utilidad. El mandamiento nuevo de Jesús viene a purificar nuestros corazones. A enseñarnos que el verdadero amor es el que se entrega sin poseer. Que sirve sin humillar. Que permanece incluso cuando todo parece desvanecerse. Cada discípulo de Cristo está llamado a ser signo visible de su amor en medio del mundo. Como una lámpara encendida en la noche. Como un oasis en medio del desierto. Como un puente que une corazones heridos. Porque el Evangelio no se anuncia solo con palabras, sino con vidas que aman de verdad. El mandamiento nuevo que Jesús nos da no es una carga. Es una libertad. Porque quien ama ha vencido el egoísmo. Ha superado el encierro del yo. Ha roto las cadenas de la indiferencia. Y ha comenzado a vivir de verdad. Como hijos del Padre. Como hermanos en Cristo. No podemos amar como Jesús por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de su Espíritu Santo. Que nos transforma desde dentro. Que nos mueve a dar el primer paso. Que nos inspira palabras justas. Que nos enseña a perdonar. A esperar. A confiar más allá de lo visible. Cuando el amor de Dios habita en nosotros. No necesitamos forzar gestos heroicos. Basta con vivir cada momento con fidelidad. Con dulzura. Con paciencia. Sabiendo que en lo pequeño se expresa lo eterno. Y que el reino se construye desde abajo. Desde lo escondido. Jesús no nos enseñó a amar con discursos, sino con la cruz. Con su cuerpo entregado. Con su silencio cargado de ternura. Con su perdón ofrecido incluso a quienes lo crucificaban. Y ese es el amor al que nos llama. Un amor que no espera justicia, sino que la siembra. Amar como Él nos amó es dejar que el otro tenga lugar en nuestra vida. Que interrumpa nuestros planes. Que nos saque del centro. Que nos obligue a mirar más allá de nuestros intereses. Porque el amor de Cristo es apertura. Es hospitalidad. Es ofrenda. Cuando uno ha sido amado por Dios, ya no puede seguir viviendo para sí mismo. Ya no puede pasar de largo ante el dolor ajeno. Ya no puede justificarse con excusas frías. Porque el amor recibido se vuelve urgencia. Se vuelve fuego que arde por dentro y busca expresarse. En cada encuentro humano hay una oportunidad para amar como Jesús. Para sembrar bondad donde hay rencor. Para ofrecer consuelo donde hay llanto. Para escuchar donde hay gritos de soledad. Porque cada persona que se cruza en nuestro camino es Cristo mismo. Disfrazado de hermano. A veces amar como Él nos amó nos llevará a callar. A no responder con violencia. A perder una discusión. A ceder en algo que nos dolía. Pero cada vez que renunciamos a ganar para dejar que el otro sane, estamos amando como el crucificado. Jesús no pidió a sus discípulos que fundaran imperios ni que conquistaran naciones, sino que se amaran unos a otros. Porque solo un amor así puede cambiar al mundo. Solo un amor así da testimonio de un Dios vivo, que no se impone con poder, sino que conquista con ternura. Cada vez que elegimos el amor por encima del orgullo, estamos dando un paso hacia Dios. Porque el amor es su lenguaje, su camino,
su identidad. Y cuanto más amamos, más nos parecemos al Hijo. Más nos configuramos con Cristo. Amar como Jesús no es olvidar nuestras propias necesidades, sino aprender a vivirlas desde la confianza, sabiendo que el Padre cuida de nosotros. Y que cuanto más damos, más recibimos. Porque el amor no empobrece. El amor enriquece. El amor nos hace más humanos. Cuando el mundo dice no te metas, Jesús dice ve y haz tú lo mismo. Porque el amor cristiano no es cómodo ni pasivo. Es activo. Es dinámico. Es audaz. Es un fuego que se extiende y transforma. En la cruz, Jesús nos mostró que el amor verdadero sabe esperar. Sabe sufrir. Sabe cargar con lo que el otro no puede. Sabe dar sin medida. Y es ese mismo amor el que hoy nos pide vivir. No por obligación, sino por gratitud. Amar como Jesús es vivir atentos al otro. Salir al encuentro. No esperar que el otro cambie para darle afecto, sino aceptarlo tal como es. Con sus luchas. Con sus sombras. Con su humanidad herida. Y así, al final de esta extensa meditación sobre el mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Descubrimos que no se trata simplemente de un ideal elevado, sino de una forma concreta de vivir el Evangelio en cada instante. De transformar nuestras relaciones diarias en escenarios sagrados donde Dios se hace presente. Y donde cada gesto de compasión, cada palabra de consuelo, cada acto de paciencia, se convierte en una semilla de resurrección sembrada en tierra buena. El amor al que nos llama Jesús no es para los tiempos favorables solamente, sino para los días nublados. Para las heridas abiertas. Para las relaciones difíciles. Porque solo un amor que persevera en la prueba se parece al suyo. Y solo quien ha amado en medio de la oscuridad puede decir que ha comenzado a conocer verdaderamente a Dios. No estamos solos en este camino. Porque el mismo Jesús que nos dio el mandamiento es quien nos acompaña con su gracia. Quien nos fortalece en la Eucaristía. Quien nos consuela en la oración. Quien nos purifica en el perdón. Quien camina a nuestro lado cada vez que elegimos amar aunque cueste. Amar como Él nos amó no es una tarea para los héroes ni para los santos del pasado. Es una misión para ti y para mí. Aquí y ahora. En nuestra casa. En nuestro trabajo. En la calle. En la comunidad. Porque el amor cristiano no se posterga. Se vive con urgencia. Termina esta reflexión, pero no termina el llamado. No termina el envío. No termina el amor. Porque el Evangelio sigue latiendo en cada corazón dispuesto a darlo todo por los demás. Como lo hizo Jesús. Como lo espera el Padre. Como lo inspira el Espíritu Santo. Que enciende en nosotros la llama viva de la caridad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.